Amigos del Perú y el mundo, buenas tardes tengan todos ustedes. A nombre del Servicio para el Desarrollo Integral Rural CEDIR, sean bienvenidos a nuestra charla virtual. Tema, manejo del cultivo de maíz amiláceo, primera parte. Labores culturales, siembra, riego y fertilización y control de malezas. El maíz amiláceo es el tercer cultivo en importancia a nivel nacional y el principal cultivo de los enlaces de la cadena agroalimentaria del país, porque constituye, amigos, el insumo más importante para la elaboración de alimentos balanceados por poseer un alto valor nutritivo. Hoy nos acompaña el ingeniero agrónomo Marcel Aniceto Méndez, egresado de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, UNASAN Huaraz, especialista en cultivos andinos y hortalizas. Les comento que el ingeniero Marcel tendrá una ponencia de 50 minutos. Luego responderá todas y cada una de las preguntas que ustedes crean conveniente. Les informamos, amigos, que estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de nuestras diferentes plataformas y en simultáneo con Radio CEDIR, desde el distrito de Moro para el mundo entero. Póngase cómodo y disfrute de esta charla virtual. Bienvenidos. Con ustedes el ingeniero Marcel Aniceto Méndez. Adelante, ingeniero. Muchas gracias, señorita Juliana. Para mí es un gusto poder compartir esta charla y saludarlos a los radio oyentes de Radio CEDIR y a todos los seguidores de plataforma virtual de la ONG CEDIR. En esta ocasión, mi persona va a impartir el tema de manejo agronómico del cultivo de maíz amiláceo, parte 1. Vamos a ver temas como son de mucha importancia dentro de nuestra labor del cultivo de maíz, como es la preparación de terreno, ver el tema de calidad de la semilla, la siembra de ciervo, fertilización, aporque y riego. La preparación de terreno. Como tenemos conocimientos nosotros, la preparación de terreno consiste en hacer la roturación del terreno. Existe dos modalidades en la sierra, por la topografía del terreno y por el tipo de suelo que tenemos. Por lo general se hace a través de tracción animal, o más conocido como yunta. Y en las zonas donde el terreno es más llano y de mayor extensión, se hace con tracción agrícola a través de la modalidad mecanizada. El tema de preparación de terreno también implica realizar cruzas, que recomendable es realizar en 2 oportunidades, ya sea con yunta o a través del tractor agrícola. ¿Por qué es importante la preparación de terreno para nosotros? A veces por desconocimiento no se realiza una buena preparación de terreno y después tenemos bajas o mermas en nuestro rendimiento de nuestro cultivo. Es importante porque al hacer esta actividad nosotros realizamos el control de plagas. ¿De qué manera controlamos las plagas? Al nosotros roturar el terreno, ya sea a través de tracción animal o agrícola, exponemos en estado larval o pupa a las plagas. Y sabemos y tenemos conocimiento que en este estado las plagas son indefensos y por insolación y a veces por aves son consumidas y se va controlando las plagas. También con esta actividad se hace control de malezas. ¿De qué manera? Las malezas, las semillas están a la intemperie y al hacer el roturado lo que hacemos es incorporar las semillas de las malas hierbas y al estar en condiciones adecuadas o apropiadas, ya sea de humedad y luz, estas malezas empiezan a germinar y como vamos a hacer la cruza en 2 oportunidades, igual vamos a controlar porque estas malezas como son pequeñas y indefensas, vamos a poderlos eliminarlas fácilmente. Otra actividad muy importante dentro de la preparación de terreno es la descomposición de la materia orgánica. Aquí un poco voy a ampliar el tema de la incorporación de la materia orgánica, indicando a nuestros productores, agricultores,
que para ellos un terreno deben verlo como si fuera una fábrica, ¿no? Voy a poner el ejemplo de los grandes empresarios que ellos en su fábrica hacen la labor de mantenimiento a sus maquinarias para que tengan una buena producción y rendimiento. Entonces, en caso de nuestros productores o agricultores, debemos tener conciencia que este terreno es como una fábrica y si nosotros no lo hacemos mantenimiento, lo que va a suceder es vamos a degradar nuestro terreno, se va a empobrecer como hablamos en el argot criollo y no vamos a obtener los rendimientos que nosotros deseamos, ¿no? Entonces, este terreno, ustedes saben, al estar instalado cualquier cultivo, lo que ha sufrido es extracción de los nutrientes. Y si nosotros no devolvemos este materia orgánica a nuestro terreno, no lo estamos conservando, no lo estamos manteniendo. Esta es mi recomendación que yo observo a veces muy triste de ver nuestra realidad, al menos en las zonas partes altas, que ya no se practica como anteriormente se conoce la majada, ¿no? Nuestros antiguos practicaban esta actividad con la finalidad que pues sus animales dejen sus estiércol en sus terrenos, ellos realizaban la actividad de preparación del terreno, se descomponía la materia orgánica y les servía como nutrientes para 2, 3 campañas. Y esa labor en verdad preocupa a estas alturas porque ya no se practica. Hay muchas razones que no se hace, el tema de abigeato, el tema que ha habido migración de los agricultores a las grandes ciudades y esas son las razones, ¿no? Entonces, yo recomiendo, señores agricultores, hay que practicar bastante la incorporación de nuestra materia orgánica a nuestros terrenos, a nuestros suelos. Con ello nosotros estamos haciendo la labor de mantenimiento y vamos a obtener buenos resultados, ¿no? Al incorporar materia orgánica, nosotros vamos a observar en nuestros terrenos que hay una mejora física, química y biológica. Cuando me refiero al aspecto físico es que cuando nosotros incorporamos la materia orgánica, encontramos mejor textura, más esponjosos nuestros terrenos, más sueltos, en términos más sencillos hablando, y químicamente hablando, me refiero que vamos a tener fertilizantes, los micronutrientes que nuestra planta necesita. Y biológicamente hablando, tenemos los microorganismos que cumplen la función de descomponer o desintegrar la materia orgánica y restos de cosecha. Entonces, esa es una labor muy importante en la cual a veces no lo practicamos como indicado por desconocimiento, ¿no? Estos tipos de capacitaciones nos va a ayudar a cada uno de nuestros productores que sean sensibilizados y que lo practiquen en campo, ¿no? Como les indicaba, es como una fábrica para ellos sus terrenos y por la cual deben darle el tratamiento adecuado. Y por último, la otra importancia es la buena germinación. Sabemos los que trabajamos en campo, si nosotros no hacemos una buena preparación de nuestro terreno, lo que vamos a obtener es una mala germinación, ¿no? Nuestra semilla no va a germinar uniformemente, ¿no? Va a salir en forma ralo. Ahora vamos a ver el tema de semilla y siembra. También es muy importante tratar el tema de la semilla. Para poder nosotros obtener buenos resultados, lo que recomiendo es siempre tener semillas certificadas. Y cuando hablo de certificación, existen productores o empresas que se dedican a la producción de semilla y ellos pasan un proceso de certificación. No es que yo me intereso y vendo semilla, no, pasan un proceso de certificación desde la instalación de las parcelas semilleros hasta la cosecha. La semilla debe tener, dice, un alto poder germinativo. Para que me entiendan muy prácticamente, es decir, de 100 semillas, debe germinarme 96, 97, 98 semillas. Cuando así germina, significa que tiene alto poder germinativo esta semilla. También es muy importante tener el tamaño uniforme de las semillas.
sin daños mecánicos y impurezas, ¿no? A veces dentro de la semilla encontramos que están rotas o tienen otras especies, ¿no? Si yo requiero la semilla de maíz amiláceo, debe ser esa variedad y no debe haber, por ejemplo, frijoles o no debe haber trigo, ¿no? A eso se refiere. Debe ser de la variedad indicada. También, si nosotros nos dedicamos en campo, sí hacemos selección a nuestra manera de las semillas, es muy importante también. Muchas veces actualmente no hay muchas semilleristas y para poder adquirir es un poco imposible. Entonces, ante esa situación, lo que hacemos, al menos en campo, es escoger a las mejores plantas, ¿no? Ya sea el tamaño de planta, tamaño de mazorca, tamaño de grano, ¿no? Entonces, en campo nosotros podemos seleccionar con esas características estas semillas y una vez seleccionados debemos desinfectar con la finalidad de prevenir que sea causado o atacado por algunas plagas, ¿no? Los productos que podemos utilizar dentro de las agroveterinarias, bueno, algunas que conoces, Omay, Vitavax, siempre va cambiando de nombre comercial. La dosis recomendada es de medio kilo de desinfectante por 100 kilos de semilla. Entre las categorías que encontramos de las semillas tenemos la básica o la de fundación, la registrada, la certificada, la autorizada y la común, ¿no? La común es que nosotros mismos seleccionamos nuestras semillas y guardamos y las sembramos en debido oportunidad. Ahora vamos a ver el tema de la siembra, ¿no? ¿Qué viene a ser la siembra? La siembra también hay varias formas de realizar. Algunos lo hacen en forma mecanizada, ya con una sembradora, en terrenos extensos. En la sierra lo que hacemos es también, le llamamos a cuela de buey. La persona va abriendo los surcos y atrás van haciendo la siembra. Otros en el callejón de Guayas, por ejemplo, se hace a través de puya, ¿no? Se abre simplemente el surco y después a través de una herramienta, la puyadora, se van soltando las semillas. También tiene que ver el tipo de terreno, me refiero a la topografía. En terrenos más planos y más profundos, el distanciamiento debe ser un poco más porque sabemos en terrenos muy apropiados la planta tiende a desarrollar más y en terrenos más pendientes por la erosión debe ser a menos distancia porque ya son suelos casi superficiales. También es recomendable ver la profundidad de la semilla que hay que colocar. Se recomienda que sea 3 veces el tamaño de la semilla. ¿Por qué? A ver, un poco les voy a explicar esto. Si yo, por ejemplo, siembro una semilla a una profundidad inadecuada, lo que pasa es que esta semilla, al encontrar las condiciones adecuadas, como es de calor, humedad, empieza a activarse y empieza a germinar. Entonces, seguro hemos observado que inicia a salir las raíces y la planta. Entonces, esta plantita es como un bebé o como un niño que todavía se alimenta de esta semillita, porque esta semillita lo que tiene es sus reservas, ¿no? De esta reserva es lo que se empieza a alimentar. Y si yo lo he sembrado a una profundidad adecuada, demasiado, lo que va a pasar es que esta planta sigue creciendo y su reserva se gasta, no va a lograr salir del suelo. Entonces, es una forma sencilla de explicarles a ustedes por qué debemos sembrar a una profundidad adecuada, 3 veces el tamaño de la semilla, ¿no? Entonces, eso también hay que tener en cuenta. Muchas veces muy profundo lo sembramos y no germina. Sí germina, pero como les indicaba, no va a lograr pasar del suelo. También se recomienda por cada golpe colocar de 2 a 4 semillas por golpe. Eso creo que la práctica nos enseña. Muchos
personas en campo, que ya es el tacto de la mano trabaja y van soltando esa cantidad de semilla. La cantidad en promedio es de 50 kilos de semilla que se utiliza por cada hectárea, ¿no? Podría ser un poco más, podría ser un poco menos, como las razones que ya les he indicado. Y en promedio podemos estar logrando con esta cantidad de semillas de 44.850 plantas por 22.425 golpes por hectárea. También hablando en tema de siembra, la época de siembra, sabemos que nosotros vivimos en condiciones agroecológicas distintas. La campaña grande es al ingreso de la lluvia, normalmente octubre, noviembre, diciembre, y la campaña chica en épocas distintas del año, ¿no? Depende de cada localidad por muchas razones, ya disponibilidad de agua, a veces presencia de plagas, ya ven otra época, ¿no? Normalmente la siembra anteriormente del maíz era en octubre, noviembre, en el Callejón de Huaylas, en las vertientes igual, en zonas de las vertientes por tema de que hay una densa neblina, han cambiado esa época de siembra. Actualmente ellos siembran ya en marzo, en abril, y para que no sufran la presencia de enfermedades. El distanciamiento entre golpe es de 40 centímetros y entre surco de 80 centímetros. Habíamos visto también el tema de abonamiento en la materia orgánica. Mi persona no es muy pegada al tema orgánico, tampoco a la fertilización química, ya que por mi parte tengo la ideología de utilizar más el tema orgánico, ¿no? Entonces, por ello les puse el tema de fertilización. Actualmente vemos el gobierno está promocionando bastante el uso del guano de isla. Tenemos dos opciones, ¿no? Ahí ven, 1.400 kilos más o menos por hectárea de guano de isla, y la segunda opción de 700 kilos, ¿no? Entonces, en esta segunda opción es a 15 a 20 días hay que echarlo y pues, una vez más repetirlo a la primera, al primer aporte. También el tema de fertilización indicando, siempre es recomendable hacer un análisis de suelo para hacer una fertilización adecuada. Porque, como les indicaba, en tema de recuperación de la materia orgánica, nuestros propios suelos, a través de la desintegración de la roca, sabemos que contienen los micro y macronutrientes. Entonces, a veces irresponsablemente nosotros, imaginando, lo echamos a nuestra idea y entonces eso no es lo correcto en caso de fertilización. Recomendable, como digo, apoyarse a los técnicos o los productores de la zona. Un poco el profesional debe indagar porque la experiencia le enseña al agricultor que tiene los conocimientos prácticos en campo, ¿no? Conoce su terreno porque allí ha nacido, allí ha crecido, y a veces como profesionales nosotros nos equivocamos e indicar, ya échale 3 sacos de nitrato, ¿no? No es así, ¿no? Entonces, siempre verificando, siempre compartiendo experiencia con los productores que nos apoyan a nosotros como profesionales a dar la recomendación adecuada en campo, porque sabemos cada terreno de metro a metro va variando. Entonces, no es igual los terrenos, depende de la zona donde estamos, depende del sistema, cómo producimos, para nosotros recomendar el tema de fertilización. Entonces, por mi parte, dentro de la capacitación, estoy recomendando el uso de guano de isla, producción de abonos orgánicos, con la cual nosotros vamos mejorando nuestros terrenos, y de paso sí recomiendo para un poco uniformizar nuestros terrenos, utilizar la fertilización sintética. Entonces, para utilizar nosotros la fertilización sintética, se recomienda hacer una mezcla, primero vaciando los fertilizantes que tienen el gránulo más grande, en este caso el fosfato de amonio,
el que tiene color negro, posteriormente el cloruro de potasio y por último el nitrato de amonio. Se hace un volteado de 3 veces para que esté mezclado uniformemente. También dentro de la fertilización, seguro que escuchamos y utilizamos, lo que utilizamos es, inclusive en la envoltura de los fertilizantes, indica el nitrógeno, indica el fósforo, indica el potasio, ¿no? El N significa nitrógeno, el P fósforo, o muchas veces viene como P2O5, y la K significa potasio. Los cuales se incorporan al momento de la siembra y en caso solo del nitrógeno en el aporte. ¿Cuál es la razón? El caso de nitrógeno o del nitrato que se utiliza y se recomienda en caso de la sierra, el fertilizante es un gas y como es un gas, se pierde rápido. Entonces, como se pierde, lo que necesita es reforzar a nuestras plantas y en el momento de hacer el aporte se incorpora el 50% de lo recomendado. Al preparar la mezcla, el 50% del nitrógeno se guarda y el 50% al momento del aporte. En la ubicación de la fertilización, al momento del aporte, en la sierra hay dos formas, ¿no? Solo se deja los granos de la fertilización y la distancia recomendable debe ser de 5 a 10 centímetros, ¿no? Si nosotros lo colocamos muy cerca, lo que va a suceder es que nuestras plantas se nos van a morir porque sufre el quemado, ¿no? Entonces, se recomienda colocar ese distanciamiento. En caso de callejón de huaylas, lo que observamos se hace con el puyador, ¿no? Entonces, ellos por la práctica tienen en cuenta el distanciamiento adecuado y van colocando a ese distanciamiento. Esto con la finalidad que nuestras plantas desarrollen uniformemente. Lo que se recomienda el nitrógeno, agregarlo al momento de la fertilización. La cantidad de fertilizantes, como les indicaba, mi recomendación es de acuerdo a al análisis de suelos de cada terreno, ¿no? O a veces por la experiencia más o menos podemos calcular también, ya. ¿Qué bondades tiene estos fertilizantes? El nitrógeno facilita el desarrollo del tallo. Podemos observar, por ejemplo, una planta amarillenta, le añadimos nitrato, en una semana observamos el cambio inmediato, ¿no? Entonces ayuda al desarrollo del tallo y de la hoja. En caso del fósforo, genera el desarrollo de las raíces, mayor cantidad de raíz, ello va a hacer que la planta absorbe mayor cantidad de nutrientes. Y al obtener mayor cantidad de nutrientes y tener buena cantidad de nutrientes esta planta, lo que va a hacer es que tengamos una buena floración y por lo tanto también como resultado de eso vamos a tener una buena producción. En caso de cloruro de potasio, le da resistencia a las plantas, corrige la producción y le da más gusto al producto. También es recomendable utilizar abonos foliares, ya que a veces hay deficiencia dentro de los suelos. Existe dentro de las agroveterinarias la venta de abonos foliares, ¿no? También es para complementar y poder obtener buenos resultados. Control de malezas. Esta actividad también es muy importante. A ver, para que me puedan entender, voy a poner como un ejemplo práctico. Si una persona tiene liendre o piojos en la cabeza, está incómodo, ¿no? Además de estar incómodo, fastidiado, lo que hace es succionarle la sangre. Entonces, igualito es nuestras plantitas, al tener las malezas, están de esa forma, ya que estas ocasionan, estas malas hierbas,
competencia y no permiten el normal desarrollo de nuestras plantas. La eliminación de las malezas se realiza mediante raspado con lámparas rectas, mayormente en la sierra, y el aporque sin dañar a las plantas se debe realizar. Cuando hablamos de competencia por espacio y luz y nutrientes, en caso de las malas hierbas, sabemos que si está al lado de unas plantas, le va a generar sombra. Y seguro que muchos hemos observado acá, si nosotros no hacemos el raspado, estas malas hierbas tienen la propiedad de tener mayor cantidad de raíces, ¿no? Seguro hemos observado algunos en campo que cuando extraemos la mala hierba tiene abundantes raíces, y entonces eso hace que si nosotros le hemos abonado a nuestros maíces, le va a quitar los nutrientes, y por lo tanto lo que tenemos como resultados es amarillamiento de nuestras plantas. Y si ya se amarilla y nosotros no hacemos el control de estas malas hierbas, lo que vamos a tener es baja producción. También a la vez, estas malas hierbas es hospedero de plagas y enfermedades. Muchas malezas son adecuadas para que las plagas viven allí. Por ejemplo, en caso de los pulgones, que ataca bastante a los maíces, está dentro de esta mala hierba, mostaza, son hospederos de esas plagas. También, por ejemplo, del yuyo, dentro del yuyo está siempre, al momento de hacer aporque, hemos encontrado el cogollero, que es un hospedero también del cogollero. Entonces, no es recomendable tener nuestras maíces o nuestros cultivos con malas hierbas. También son hospederos de enfermedades que nos van a ocasionar pérdidas en nuestros cultivos. Ahora vamos a ver otro tema muy importante, como es el caso de riego. El caso de riego, dependiendo en qué época nosotros podemos sembrar, se recomienda, por ejemplo, después de hacer un surco o después de hacer la siembra, ¿no? ¿Por qué decir, por ejemplo, después de hacer el surco, antes de hacer la siembra? Porque encontramos un suelo húmedo y sobre eso soltamos la semilla, y lo que va a ocasionar es, vamos a tener un rápido obtención de medio adecuado de la semilla y va a germinar uniformemente. Dependiendo del tipo, ¿no? En qué época nosotros estamos sembrando, ¿no? De igual manera, el periodo vegetativo todo el periodo vegetativo de nuestro cultivo, ¿no? Se recomienda hacer riegos continuos y ligeros, ¿no? En caso de maíz también es muy sensible a la pudrición, y si nosotros encharcamos mucho el agua, vamos a tener pudrición. Les comento una experiencia en caso de, por ejemplo, vivir en campo. Yo dejé indicado que realicen un riego, por ejemplo, en caso de hortalizas, no lo hicieron 2, 3 días, como una semana, y al momento después de llegar, lo que han hecho es inundarle todo un día, ¿no? Entonces, las plantas es igual que nosotros, que las personas. Por ejemplo, si yo me he tomado una semana de agua, ¿acaso en un solo día me voy a tomar un balde de agua? No, pues entonces, por eso les indico que el riego debe ser ligeros y continuos, ¿no? Siempre tenemos que estar observando. Conocemos el tipo de terreno que tenemos en base a ello, ¿no? Entonces, en promedio debe estar regando a una semana o un poco más, a 10 días, 15 días, si el maíz soporta todavía las sequías, porque sabemos, tenemos conocimiento, el maíz tiene la propiedad de tolerar mayor horas luz, ¿no? Entonces, pero siempre teniendo en cuenta del tipo de terreno. Pero la etapa más crítico y recomendable para tener en cuenta el riego es el momento de la polinización. Porque si la planta, el momento de la polinización, no recibe agua, lo que va a pasar es que no vamos a tener una buena polinización. Y si no hay una buena polinización, no, la producción va a bajar, ¿no? Entonces,
Además de saber que el maíz tiene polinización cruzada, también por el tema de estrés hídrico vamos a tener problema de producción. En la etapa, es la etapa en la cual requiere mayor cantidad de riego. Ahora vamos a ver otra actividad que es el aporque. Sabemos que el aporque, en caso de maíz, hacemos 2 aporques, ¿no? O la primera llamada en algunos lugares, en la parte alta, la ayuda, y después el aporque. Sabemos el aporque es colocar o poder colocar tierra al contorno de nuestras plantitas. ¿Para qué hacemos esta actividad? Con la finalidad de aprovechar los fertilizantes, ¿no? Estábamos hablando del tema de la segunda fertilización, colocamos a 5 a 10 centímetros de la planta, entonces con esta porque lo que hacemos es cubrirlo para que nuestra planta pueda aprovechar. Y la otra razón es para que tenga estabilidad. El mal aporque de las plantas, lo que ocasiona es el tumbado, ¿no? Entonces, si nosotros no aporcamos al maíz adecuadamente, lo que sucede es que no estimulamos la salida de espuelas, ¿no? Y estas espuelas vemos que al recibir buen aporque la planta, se estimula la salida de las espuelas y estos se plantan y por más que las plantas reciban fuertes aires, soportan todavía, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual nosotros realizamos el aporque en el cultivo de maíz, para aprovechar la fertilización y tenga estabilidad y no tengamos problemas de tumbado, ¿no? Los que están por las redes podemos observar acá en esta imagen que lo que pasa es que no se estimula la salida de los hostelones y tenemos tumbado de nuestros cultivos. Bueno, señores, eso es mi presentación, el taller del día de hoy. Estoy dispuesto para responder algunas preguntas. Espero que haya sido claro. Sabemos por la situación que vivimos actualmente, ya tenemos que adecuar a otras formas de realizar talleres y capacitaciones. Estamos aprendiendo también esta modalidad de capacitación. Seguro que con algunos errores, pero tenemos la voluntad de mejorar y pues contribuir al desarrollo de nuestros productores, quienes vienen trabajando con CEDIR, formando líderes dentro de su ámbito de trabajo, y desearles éxitos. Muchas gracias y estoy atento a sus consultas. Ingeniero Marcel Aniceto Méndez, muchísimas gracias por su participación. A ustedes, amigos que nos están sintonizando a esta hora, que están participando de la charla virtual, el tema manejo del cultivo de maíz amiláceo, primera parte, labores culturales, siembra, riego y fertilización y control de malezas. Tenemos algunas preguntas, ingeniero. Justamente voy a dar lectura a una de ellas. Wilmer Guillermo Ciña hace el siguiente comentario. En relación a la profundidad del maíz, dijo que 3 veces más el tamaño de 1 gramo de maíz. Y comenta él, eso no es muy poco. Él normalmente siembra de casi 10 centímetros de profundidad. ¿Qué comentario hace, ingeniero? Ya, para responder al amigo Wilmer, ¿no? Perdón. En la práctica, no, perdón, en la teoría es eso, pero en la práctica, como él indica, no va a estar midiendo, ¿no? Entonces, sí, es apropiado, adecuado, a mayor profundidad, para que también los plantas, lo que va a suceder a veces con las semillas, vamos a tener, se va a resecar, se va a secar, ¿no? Entonces, está muy bien por su opinión y gracias. Sí, ¿no? Entonces, pero sí hay que tener en cuenta, como indicaba, no muy profundo, ¿no? Creo que por allí sí, claro, cuál es la razón, ¿no? Sí, está muy bien y adecuado su consulta, su opinión. Muy bien, por acá, ingeniero, también tenemos otras participaciones. Agradecemos a Alexander Pintano Herrero. ¿Qué variedad de semilla, pregunta ingeniero, qué variedad de semilla se recomienda para una altura de 2.000 metros sobre el nivel del mar?
Bueno, en a esas condiciones lo que recomendamos mayormente es el tema de siembra de maíz choclo, ¿no? Es bueno, por ejemplo, Chingas es una localidad donde producen bastante choclo y de buena calidad, y dentro de Callejón de Huaylas, por ejemplo, Yungay, ¿no? Entonces, la variedad recomendada es la Blanco Urubamba, o más conocidos a veces como el choclero, o la cusqueña que le llaman, ¿no? Tiene diferentes nombres o denominaciones que tiene esta variedad. Perfecto, por aquí también agradecemos la participación de Ney Peso. La profundidad para sembrar el maíz es de 3 a 5 centímetros. Dice, cuando es muy profundo, muere o demora en el desarrollo el grano. Sí, así es. Cuando es muy profundo, como indicaba, nuestra plantita, lo que pasa es que se alimenta de esta semillita, ¿no? Es como un bebé, como yo indicaba, ¿no? Entonces, en caso de los bebés, por ejemplo, depende de la mamá. Entonces, en caso de nuestras plantas, depende de la reserva de la semilla. Las primeras etapas empieza a alimentarse de esta semillita, y pues si lo hemos sembrado muy profundo, lo que va a pasar es que no va a lograr salir del suelo, la parte superficial, y o lo otro es que va a germinar, pero una planta muy débil, ¿no? Ya se desgastó, y lo que vamos a tener son obtención de plantas raquíticas y de mala calidad, ¿no? Esas son las razones que hay que tener mucho en cuenta. Correcto, ingeniero. Tenemos también la participación de Joe Luis Cocha Díaz. Dice, ¿la segunda fertilización a qué etapa fenológica se realiza? Ya, en la segunda fertilización debemos estar haciéndole a unos de 15 a 30 días, cuando ya nuestras plantas tengan ya un tamaño de más o menos 5 a 10 centímetros de tamaño, ¿no? A esa etapa ya debemos hacer la segunda fertilización. Como les indicaba, en caso del nitrógeno es un gas y se pierde por percolación o a veces por vía aérea, ¿no? Entonces, nuestras plantas necesitan justo a esa etapa poderlas fertilizarlos. Bien, ingeniero. Por aquí también la participación, la pregunta de Gonzalo Tocto Salas. Quisiera hacer una pregunta, dice, acerca del segundo control de malezas. ¿A cuánto tiempo lo haría? También la proporción de NPK para una hectárea. En caso de control de malezas, lo que es la segunda parte se hace en el segundo aporque, ¿no? Como lo que se hace es levantar el terreno, ambas partes del terreno, del surco en el cultivo. En ese momento es lo que se hace el segunda etapa del control de la maleza. Respecto a la cantidad de la semilla, como indicaba en la ponencia, yo no doy una indicación, recomendación así ya puntual, debido a que, como indicaba, los terrenos en nuestra sierra son muy variables, de metro a metro son diferentes, ¿no? Entonces, por eso indicaba de poder compartir experiencias con nuestros productores o técnicos que sí existen en cada localidad, y en base a ello, ¿no? Entonces, también indicar a nuestro amigo Gonzalo, de repente en su zona, por ejemplo, utilizan bastante fertilizante, lo hacen en base a que yo, ¿qué quiero obtener, no? A veces, si yo pienso obtener, me interesa mi ganancia, lo que hago es, lo echo bastante fertilizante y obtengo, pues, maíces de buena calidad. Pero si yo pienso el tema de seguridad alimentaria, veo el tema de salud, tengo varios aspectos, lo que hago es bajar y producir orgánicamente, ¿no? Entonces, hay muchas razones en tema de fertilización tener en cuenta para poder nosotros producir dependiendo a que cómo yo quiero producir o qué cosa quiero obtener, ¿no? Entonces, en caso de fertilizaciones, yo, como les indicaba,
solo puse en caso de guano de isla, que es una experiencia con agrorural, de 1.400 kilos de guano de isla, compartidos en dos partes, ¿no? Entonces, uno en la siembra, otro a 15 a 30 días, le incorporo lo que es guano de isla, ¿no? Con eso se ha tenido buena experiencia orgánicamente produciendo. Bueno, amigos, hoy estamos también compartiendo con ustedes nuestra charla virtual, hoy con un gran profesional, el ingeniero agrónomo Marcel Aniceto Méndez, egresado de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, UNASAN en Huaraz, especialista en cultivos andinas y hortalizas. Y en este bloque, respondiendo a alguna de las preguntas de los participantes. Ingeniero Marcel, tenemos la pregunta de Miguel Vargas Rodríguez. Dice, ¿qué pasa si se cultiva maíz todos los años en un mismo terreno? Ya, muy bien, para responder al amigo Miguel, lo que pasa es que cada cultivo tiene diferentes características de extraer nutrientes de nuestro suelo, ¿no? Entonces, si yo siembro, por ejemplo, maíz, el caso de maíz extrae bastante nutrientes del suelo, entonces lo que va a pasar es que va a bajar el tema de rendimiento, ¿no? Entonces, por eso se recomienda hacer rotación de cultivos. O lo otro es que el amigo Miguel puede realizar, siembro maíz, pero a la vez incorporo materia orgánica, ya descompuesta. Entonces, de esa forma sí he logrado, como yo dije, reponer o devolver al terreno lo que ha sucedido, el desgaste, ¿no? Entonces, de esa forma sí puede él continuar produciendo, pero si él no va a devolver lo que ha desgastado su terreno, va a tener bajos rendimientos. Y otro es que también va a haber la presencia de plagas e enfermedades, porque ya este cultivo es permanente y justo ahí está la plaga, ahí está la enfermedad, y lo que le va a ocasionar son más perjuicios económicos, porque para controlar la plaga tiene que comprar fungicidas, insecticidas, y no va a obtener lo que él quiere, ¿no? Entonces mi recomendación sí es no sembrar permanente maíz, hacer rotación de cultivos, ¿no? Ya puede ser con, por ejemplo, siembra de papa o siembra de leguminosas, el cual son fijadores de nitrógeno. El maíz es fuerte extractor de nitrógeno, y con leguminosas lo que hacemos es un poco recuperar el terreno, ¿no? Recomendaría hacer rotación de cultivo. Correcto, ingeniero. María Tarazona Morales también tiene una pregunta. Dice, ¿cómo puedo controlar la eusesta en el maíz? ¿Perdón? Pregunta es, ¿cómo puedo controlar la eusesta en el maíz? Ya, bueno, la eusesta es una plaga, ¿no? Entonces, yo creo que es otro tema, no se ha tratado acá, pero sin embargo, yo recomiendo en caso de plagas el manejo integrado de plagas, ¿no? Que es cumplir varias actividades para poder controlar. Uno es el tema de control cultural, las labores culturales que hay que hacer en campo, como les indicaba, que se exponen a las pupas de estas plagas. El otro es por ejemplo, en caso de estado de mariposa, colocar las trampas de luz. Y si no controla acá, también hay colocarles aceite agrícola. Entonces hay varias formas, ¿no? Entonces el tema de control de eusesta es, creo que otro tema dentro de la capacitación tiene programa, pues sin embargo la idea es a través de manejo integrado de plagas. Perfecto. Aide Magna Romero Chávez tiene la siguiente pregunta. ¿Qué cantidad de semillas se puede emplear por hectárea? En promedio se utiliza 50 kilos de semilla, pero eso, como les indicaba, puede variar de 5 hacia arriba o 5 hacia abajo, porque depende también qué tanto práctica tenemos en campo para el momento de soltar las semillas y al momento de aperturar los surcos dentro de los terrenos. Perfecto. Saludamos y agradecemos también la participación de Arnau Asensio Ramos.
Alexander Capricornio tiene la siguiente pregunta. ¿El sulfato de potasio en qué tiempo se aplica? Recordar, dice él, que el potasio es un elemento difícil de que lo tome la planta. Ya, el sulfato de potasio lo que se aplica es al momento de la siembra, ¿no? Por eso es lo que justo al momento de la siembra se aplica para que la planta pueda aprovecharla. Perfecto, ingeniero. Pedro Alex tiene la siguiente pregunta. Dice, la siembra con máquina es un grano por golpe y la distancia es de 60 centímetros y eso permitiría mayor capacidad por hectárea. En países como Argentina está dando buenos resultados. ¿Por qué permite que cada planta se desarrolle sin competencia de otros gramos? Es un aporte que él hace esta tarde también. Agradecemos a Pedro Alex. Muchas gracias. Jaime Guaripa Herrera, Jaime Guaripata Herrera hace la siguiente pregunta. Para el cogollero, ¿qué medicina es buena? Dice, he probado varios productos y nada. Ya, igual, es un control de plagas. Cuando tenemos fuerte ataque, en verdad se utiliza productos químicos bastante, pero como yo indicaba, la recomendación es el manejo integrado de plagas, ¿no? Desde preparación cultural, también ahí está dentro de esa rotación de cultivos, ¿no? Entonces, donde yo instalé maíz, por ejemplo, instalaría, como les indicaba, papa. Entonces, ¿qué va a hacer esta plaga, el cogollero? Al no tener el maíz, lo que va a hacer es buscar o migrar o morir allí, ¿no? Entonces, un producto químico ya se utiliza en la última etapa, cuando ya yo no he podido controlar la plaga, ¿no? Entonces, el tema de control de plagas es un tema amplio. Utilizar productos de etiqueta amarilla, ¿no? En últimos casos que podemos encontrar en las agroveterinarias, el amigo indica que ha tenido varias experiencias, pero no ha podido. Lo que pasa es, por ejemplo, ¿por qué no recomiendo mucho producto químico? Lo que pasa es que estas plagas generan resistencia. A ver, un poco explico. Yo utilizo un producto simple, lo fumigo, pero de eso se ha salvado uno o dos insectos plagas de esto, cogollero. Entonces, para la siguiente campaña, sus hijos de esta plaga ya tienen resistencia, o sea, han sobrevivido a esta plaga. Entonces, el productor lo que hace es, mira, esto ha sobrevivido, compra otro producto más fuerte, lo fumiga igual. Ha resistido algunas plagas a insecticidas. El productor sigue viéndolo, sigue, otro producto más caro. Entonces, lo que está pasando es eso, ¿no? Y entonces, ante esa situación, por eso yo indico el manejo integral de plagas, rotación de cultivos. De esa forma es lo que se va a controlar, también hacer en forma masiva, ¿no? De nada puede servir, por ejemplo, dentro de esa localidad hayan 4 o 5 productores para hacer las cercas. 2 de ellos hacen el control, los otros 2 no lo hacen. Entonces, van migrando de esos otros productores. Entonces, el tema de control de plagas, si ya es incidencias fuertes, hay que hacer ya un trabajo conjunto, todos, ¿no? Entonces, de organizarnos, pedir el apoyo de SENASA, quien monitorea el control de estas plagas ante fuertes infestaciones. Entonces, de esa forma controlar, porque por lo que indica es que ha utilizado varios productos y no está controlando, ¿no? Entonces, por lo que veo, ya ha generado resistencia a todos los insecticidas que estaba utilizando el amigo Arnau y no está obteniendo resultados. Entonces, ya necesita hacer un control masivo todos. Uno sería rotar otro cultivo, ya no el maíz, y de esa forma ya tratar de bajar la incidencia de esta plaga, porque otra forma ya no lo va a controlar. Utilizando insecticidas, lo que pasa es que genera resistencia y él está afectando su bolsillo, porque yo quiero un producto más fuerte, ya me cuesta caro, ¿no? Entonces, y a la vez ya eso va a generar muchos efectos ambientales dentro de su localidad.
Gracias por la respuesta, ingeniero. Tenemos la participación de Dolfer Mejía Vázquez. Dice, en la zona altoandina de Chota, en Cajamarca, se cultiva con la presencia de lluvias, sin riego. ¿Qué es lo que recomienda usted para la fertilización? Bueno, Cajamarca. Bueno, en cosa, más o menos Cajamarca, que he tenido la experiencia de viajar por ahí. En caso de la fertilización, allí yo he visto que todavía practican el tema orgánico, ¿no? Y recomendar que continúen con ese tipo de abonamiento, o sea, de repente que hagan compost, humus, en la cual al momento de la siembra, por ejemplo, echar a la misma planta y da mejores resultados, ¿no? Descomponer, por ejemplo, su materia orgánica en estado de compost, ya está descompuesto, ¿no? Entonces la planta aprovecha en ese momento, ¿no? Un buen puñado al momento de la siembra va a tener buenos resultados de los maíces, ¿no? Entonces, eso recomendaría. Y si tiene la posibilidad, guano de isla, ¿no? Pero teniendo en cuenta el distanciamiento indicado. Beni Chacón Guevara dice, y para el cogollero, ¿qué es lo que recomienda usted, ingeniero, en la selva? Bueno, creo que hablé hace un momento del cogollero cuando nuestro amigo Arnau consultó. Creo que sería repetir ya en caso del cogollero respecto a esa pregunta. Edinson Poma, un saludito especial para él, también participando esta tarde. Saludos para la gente maravillosa de Tacna. Nosotros estamos transmitiendo desde el distrito de Moro para el mundo entero. Hoy con la charla virtual sobre manejo del cultivo de maíz amiláceo, primera parte, labores culturales, siembra, riego y fertilización y control de malezas. Estamos con el ingeniero agrónomo Marcel Aniceto Méndez, egresado de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, UNASAN, Huaraz, especialista en cultivos andinos y hortalizas. Estamos respondiendo algunas de las preguntas de los participantes. Luis Rosas Escalaya pregunta lo siguiente, ¿qué variedad de maíz es recomendable para la costa y sierra y por qué? Costa y sierra. En la costa, mayormente lo que se produce son maíces para industriales, ¿no? Como es el más conocido, el maíz morocho, que lo utilizan mayormente para el tema de alimentación, ¿no? Alimentación del ganado. Y en la sierra, la recomendación son de los maíces para choclo y para cancha, ¿no? Las variedades en cancha tenemos el terciopelo, el amiláceo, el pacchus, que es consumido, y también el maíz blanco urubamba, más conocido como choclero. Y dentro de la costa es el caso de maíz amarillo duro, que se utiliza para lo que es alimentación de los animales, que por sus características fisiológicas de la planta ya están adecuados a la costa, ¿no? Entonces, si yo llevo un maíz cancha a la costa, no me va a tener los mismos resultados. Es como si yo quisiera traer, por ejemplo, la yuca a la sierra, no me va a resultar. Sí, me puede crecer la planta con ciertas dificultades, pero sin embargo no voy a obtener el desarrollo como debe ser, ¿no? Tenemos las características fisiológicas de las variedades que ya están adecuadas a ciertas altitudes para ser sembradas. Elvis Herrera Garcilaso tiene una siguiente inquietud. ¿Cuál es la fórmula de abonamiento recomendado para el maíz amiláceo y cuál es el rendimiento promedio? Ya. En caso de maíz había recomendado uso de guano de isla de 1.400 kilos. Con esa dosis de fertilización estamos obteniendo más en promedio en choclo de 28 a 30 toneladas por hectárea y en caso de grano seco de 4 a 5 toneladas. Joel Luis Cocha Díaz pregunta lo siguiente, ingeniero, con ese experimental de guano de isla, ¿a cuánto llegó de promedio por hectárea? ¿Puede repetirme, por favor? Disculpe. Sí, dice, con ese experimental de guano de isla, ¿a cuánto llegó de producción por hectárea?
Bueno, acabo de indicar, ¿no? En caso de, como choclo, de 28 a 30 toneladas por hectárea y en caso de grano seco de 4 a 5 toneladas por hectárea. Mejía Vázquez Margarita también está participando esta tarde. Dicen, el cultivo de maíz, la distancia entre planta y surco es la misma en todas las regiones o en la costa varía. No, el distanciamiento va a variar del tipo de terreno, ¿no? Yo indicaba, por ejemplo, en terrenos más profundos, que son mayormente terrenos llanos o planos, el distanciamiento debe ser un poco mayor, porque lo que pasa es que en terrenos buenos las plantas tienden a desarrollar mucho mayor. Y entonces lo que va a pasar es que si yo siembro un distanciamiento más pequeño, lo que va a pasar es que va a ser condición adecuada que se me puede presentar una enfermedad, o en todo caso van a generar competencia entre ellos y lo que voy a obtener al final es el tumbado y y voy a tener el desarrollo apropiado del cultivo, ¿no? Entonces, por eso indicaba que también hay que conversar o intercambiar experiencia con productores de la zona para poder recomendar el distanciamiento adecuado, ¿no? Entonces depende de la topografía, de la profundidad del terreno y más otros aspectos más a tener en cuenta dentro de la siembra. Pedro Alex tiene la siguiente pregunta. ¿Cuál es la variedad de maíz más resistente para terrenos salinos? Bueno, no tengo mucha experiencia en la costa porque los terrenos de costa son salinos. Lo que siembran pues el maíz morocho, ¿no? Está adecuado a esas condiciones, ¿no? De salinidad, de humedad, de todos los aspectos climatológicos, ¿no? Ya se han adecuado, ¿no? Entonces, no tengo mucha experiencia, pero por lo que he visto son esas variedades que están adecuadas, como digo. Ya cada planta se ha adecuado a su condición climática, ¿no? María Liz Velázquez Pera tiene la siguiente inquietud. Con respecto a riego, ¿con qué frecuencia se realiza por semana, teniendo en cuenta su estado fenológico? ¿Cuándo es un riego sistémico y por gravedad? Bueno, respecto a la frecuencia de riego, la recomendación es que dejando una semana, 10 días, ¿no? Pero ese va a depender también del tipo de suelo. En terrenos más arenosos, la frecuencia de riego es más corto, ¿no? Y en terrenos donde son más con contenido de materia orgánica, se mantiene toda la humedad, hasta 10, 15 días puede soportar. Ahora, también depende del estado fenológico del cultivo. En cultivos más grandes es igual, la planta es como una persona, ¿no? Una persona de mayor edad consume mayor cantidad de agua y un niño igual menor cantidad. Entonces es similar en caso del maíz, que en general los cultivos, ¿no? Cuando son de menor tamaño necesitan riegos más cortos y más continuos, y en caso de, perdón, más prolongados, y en caso de cuando son de mayor tamaño, más continuos, ¿no? Y por allí yo indicaba en época de polinización, justo en esa etapa los órganos sexuales de la planta necesitan buena circulación y en la cual debemos tener mucho en cuenta para poder regar, ¿no? Esa es la etapa más crítica del maíz, ¿no? Al momento de la polinización, que no debe faltarle el agua. Correcto, ingeniero. Gonzalo Doctor Salas también está participando esta tarde. Dice, él trabaja en la selva de San Martín y allí se trabaja con fines comerciales, por eso va la pregunta, dice, en tu zona no se aporca, si lo haría, ¿elevaría el costo de producción? Bueno, no tengo mucha experiencia en la selva, sí, pues, o sea, al general, al realizar el aporque, lo que estoy haciendo es utilizar mano de obra, ¿no? Entonces, a estas personas hay que remunerarlas. Entonces, le incrementaría también
más gasto a ellos y me imagino que ellos tienen sus razones por la cual no lo hacen en la porque, como indicaba, ¿no? Depende de cada localidad, las costumbres o las labores que hay que hacer al cultivo, ¿no? Entonces sí le va a generar más costo a él en mano de obra, ¿no? Pero sería bueno que también experimente, ¿no? Si el hecho de aportar le va a generar mejor producción, mejor rendimiento, de repente también le va a ser rentable, ¿no? Entonces, le diría a nuestro amigo Gonzalo que experimente, ¿no? No con toda la parcela, sino con un pedacito, ¿no? Que puede comparar, ¿no? Hacer una parcela demostrativa con aporte y el otro sin aporte. Y puede obtener el mismo sus conclusiones. Perfecto. Juan Carlos Godoy Valareso también participa esta tarde. Dice, el maíz es un cultivo susceptible a sales. ¿No encuentra una variedad tolerante? Bueno, es en caso de la costa, ¿no? El maíz en la costa también muy al borde del mar no se siembra, ¿no? De repente él está sembrando donde hay terrenos salinos, ¿no? Entonces, no recomendaría bajo esas condiciones a él instalar, ¿no? Entonces, como indicaba, cada cultivo está adecuado a ciertas condiciones de suelo, de temperatura, de humedad a producir, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esas cosas para poder instalar, ¿no? Entonces sí, pues no es muy tolerante el maíz a la salinidad y entonces no sembrar pues en ese tipo de terrenos, ¿no? Entonces recomendaría que busque otro tipo de terreno donde no tenga mucho contenido de salinidad. Perfecto. Freddy Lino Coronel también tiene la siguiente pregunta. Comenta él que sembró maíz, es del Cusco y está que se seca y amarillando. ¿Qué le puede recomendar, dice? Bueno, habría que ver, ese es como, hay que ser como el médico, ¿no? El médico, por ejemplo, para que sepa el mal, tiene que ir verificar, hacer el diagnóstico, arrancar una planta, verificar, ¿no? Se seca es porque varias cosas, ¿no? Uno que el tema de riego, creo que no creo que ha dejado de regar. Otro puede ser por exceso de humedad, que le está regando mucho. Y otro es que hay presencia de alguna enfermedad. Y el amarillamiento es igual por esas razones, ¿no? Nosotros le añadimos mucha humedad, también se amarilla, ¿no? Se asfixia en las plantas. Y el otro que podría ser que le falta fertilizante o nutrientes o abonamiento, ¿no? Entonces, pero como le indico, tendría que ir a verse, esas son las razones por las cuales tenemos estos síntomas en las plantas. Como les iba indicando, tendría que él a verificar, ¿no? De repente le está regando mucho, le faltan nutrientes, hay presencia de enfermedades, son múltiples las razones por las cuales tiene estos síntomas los maíces. Bien. Keila Rosales pregunta, para el control de gorgojo de maíz en almacén, ¿qué se podría utilizar como control cultural o químico? Sí, en caso de maíz, este último, bastante se está teniendo problemas del ataque de gorgojo en almacén, ¿no? No solo en almacén, ya se encuentra en campo, ¿no? Entonces, en verdad eso es preocupante porque el productor va a hacer su cosecha y ya encuentra atacada su plaga y esta aumenta rapidísimo. Entonces, como yo indicaba, esto se tiene que hacer ya un trabajo a nivel, a nivel de SENASA, yo indicaría porque es fuerte el ataque, ¿no? En el almacén, pucha, el ataque es rapidísimo y la multiplicación rapidísima, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer ya es, rotación de cultivo, ¿no? Buscar otra especie que podría ser, por ejemplo, quinoa, que crece a condiciones de maíz, al cual no le va a atacar, pero no, entonces tiene que ser ya un trabajo conjunto, todos. Basta que una familia, dos familias siembren maíz, va a seguir esta plaga, ¿no? Entonces, yo observado en Callejón de Guales es fuerte el ataque y recomendaría ya trabajar
con otras especies, otras variedades, ya que no va a conseguir, pero no, si ya no hay maíz, lo que va a hacer es esta plaga va a morir o se va a terminar o se va a ir a otro lugar. Entonces, pero se tiene que hacer trabajo a nivel conjunto, ¿no? En una localidad determinada, si hay todos, no sembramos esta campaña maíz y sembramos otras especies, como pongo como ejemplo, por ejemplo, la quinoa, ¿no? Que es muy buena y nutritiva y pues más o menos crece a esa condición de donde se cultiva maíz también. Perfecto, muchas gracias. Dolfer Mejía Vázquez expresa, dice, su gratitud al ingeniero Marcel por su participación esta tarde y también saludos por el Día del Ingeniero. La pregunta de Dolfer Mejía Vázquez es la siguiente: ¿dónde puede comprar semilla certificada de maíz amiláceo y blanco? Acá dentro de Callejón de Hualas tenemos en Chingas, por Callejón de los Conchucos, también hay por Huancayo, ¿no? Bueno, no tengo el contacto, pero creo que por las redes ahí pueden comentar mis números, les puedo proporcionar de repente los contactos para que ellos puedan contactarse, ¿no? Ahora la comunicación es rápida vía ese medio y para que ellos puedan comunicarse, ¿no? ¿Quiénes son los semilleristas? Como digo, actualmente los semilleristas son bien controlados a través de SENASA, que no cualquier persona no puede ser semillerista, ¿no? Entonces pasan un proceso de certificación en campo y son pocos los que se dedican a la venta de semillas, ¿no? Entonces mi compromiso sería, señorita Juliana, dejarle mi número o mi correo por la cual podemos comunicarles y yo les puedo proporcionar la información de los contactos de los semilleristas. Perfecto, ingeniero. Ahora mismo vamos a tomar nota de eso. También les vamos a facilitar a los amigos que están participando. Y ya saben, si desean alguna información, marcar cualquiera de nuestras líneas. Le voy adelantando una de ellas, el 944-95-67-16. Miguel Vargas Rodríguez saluda y felicita al ingeniero Marcel también por la exposición y a nuestra organización por este taller virtual. Muchas gracias, Miguel Vargas. Juan Carlos Godoy Valareso pregunta lo siguiente: ¿tiene información sobre las sirvas de extracción de nutrientes en el cultivo de maíz? Ya, entre las malezas que mayor extraen está el yuyo, está también la mostaza, una maleza que le llaman la cebadilla, otras variedades, se me fue de la mente, entre las que más causa daño, ¿no? Inclusive de la cebadilla, que digo, pucha, rapidísimo, que lo extraen los nutrientes y la amarilla los cultivos, ¿no? El que yo he observado que inclusive tiene mayor cantidad de raíces que hacen que extraen los nutrientes y la amarillan a nuestros maíces. Aide Magna Romero Chávez pregunta: en la zona sierra tenemos problemas con las heladas. ¿Qué recomendaría para prevenir el daño que causan las bajas temperaturas? Bueno, control para heladas no existe, pero sí el uso de potasio todavía tolera, ¿no? No lo controla, ¿no? El caso de las heladas. Es un fenómeno natural que no podemos controlar. Uno sería pues ubicar, no sembrar, perdón, maíz en las partes muy altas, en donde cae bastante helado. En todo caso también puede ser cambiar época de siembra, ¿no? En épocas donde no cae la helada. Esas serían las recomendaciones. Y el otro, la ubicación del terreno, me refiero en terrenos planos, por lo general cae la helada, se posiciona en eso. Entonces, en terrenos pendientes no ataca. ¿Por qué? Porque al circular el aire lo que hace es que no deja que caiga la helada, ¿no? De alguna forma se evita traer. La otra forma es que si es que tiene la posibilidad de poner pues cortinas rompevientos, ¿no? Entonces eso también un poco protege todavía a las caídas de las heladas, pero con plantas nativas o exóticas, perdón, con plantas nativas como es el aliso, quisua, quenual, ¿no? Entonces el cual son plantas nativas que no afectan el terreno, ¿no? Entonces eso sería mi recomendación a Aide.
Me imagino que en las partes muy altas está instalando y por eso, ¿no? Como digo, no tiene control de helada, pero sí el uso del potasio todavía tolera, ¿no? Pero no controla. Agradecer también la participación esta tarde de Felipe Gutiérrez Arteaga. Dice, ¿cuánto rinde de cosecha por hectárea en la costa? En caso de la costa, el rendimiento de maíz va por 8 a 10 toneladas por hectárea, ¿no? Por las condiciones que es más, no es muy variable en la costa, el rendimiento es mucho mejor. En la sierra tenemos, los que vivimos, sabemos que hoy día puede estar haciendo bastante calor y mañana ya deja de llover o la temperatura se bajó, entonces los cambios bruscos es fuerte, ¿no? Entonces por eso en la sierra es menos a comparación de la costa, ¿no? Entonces, ese es el rendimiento, pero como indico, por las condiciones climáticas que allí no es muy brusco, ¿no? En caso de la sierra sí es fuerte el cambio brusco, ¿no? En el día es bastante calor, en la noche ya bajó la temperatura y en la madrugada peor todavía, ¿no? Entonces esas cosas hacen que también influyen en el tema del rendimiento de los cultivos. Juan Carlos Godoy Valareso pregunta lo siguiente, ¿tiene un programa de control de cogollero basado en los códigos IRAC? ¿Y qué dijo? ¿Puede repetirme, por favor? Sí, ingeniero. Juan Carlos Godoy Valareso pregunta lo siguiente, ¿tiene un programa de control de cogollero basado en los códigos IRAC? No, señorita, no tengo. Perfecto. Nico Robles Córdoba pregunta lo siguiente, ingeniero dice, ¿hay problemas con una enfermedad en distrito de Guaso por Julcán? No se puede identificar. En Callejón de Guaylas lo conocen como Cashra. Queremos saber la cura. Bueno, es otra enfermedad bien fuerte, ¿no? O sea, en caso de la casa es el secado de la hoja de los cultivos. Pues lo que recomendaría al amigo Nico sería que cambie época de siembra. En mi ponencia un poco comenté, por ejemplo, anteriormente en las vertientes del Callejón de Guaylas, que está hacia la parte costa, sembraban al igual que el Callejón de Guaylas en época de septiembre, octubre, noviembre. En esas zonas el ataque del cáscara era fuerte. Entonces, es por las condiciones climáticas que se dan en la zona, por ejemplo, las vertientes, lo que tenemos es la nubosidad, la neblina, ¿no? Día y noche está la neblina y es las condiciones adecuadas para que haya la presencia de esta enfermedad. Entonces, recomendaría a Nico que cambie de época de siembra, ¿no? Entonces, en otro periodo lo haga, ¿no? Bajo riego, ¿no? Entonces, bajo esa condición sí han tenido obtener ellos las vertientes acá, que, como les indico, cosechar sus maíces mejor, ¿no? Porque el ataque de cáscara es feo, ¿no? Entonces, esta enfermedad ataca al grano, a la mazorca, hasta el mismo, no sirve como jorraja hasta para los animales, porque es una pudrición total de la planta y me imagino que pues tiene una pérdida grande, ¿no? Entonces mi recomendación sería cambio de época de siembra. Perfecto, ingeniero. Un saludo también y el agradecimiento a Freddy Lino Coronel, a la gente maravillosa de Chosica. Y por aquí una pregunta de Luis Cipión Astos. ¿Por qué es susceptible a virosis el cultivo de maíz blanco en la costa? ¿Puede repetirme, por favor, señorita Juliana? Sí. ¿Por qué es susceptible a virosis el cultivo de maíz blanco en la costa? Bueno, el maíz blanco es más para zonas más altas, ¿no? En las zonas más bajas es susceptible a enfermedades, ¿no? Entonces,
recomendaría que no instale maíz blanco en la parte costa, ¿no? Es por la susceptibilidad, está para condiciones un poco más altas. Muy bien. Agradecemos también la participación de María Liz Velázquez Pera. Muchas gracias por los saludos. Gracias también. Le envío un saludo especial al ingeniero Marcel por el Día del Ingeniero. Bien, amigos, estamos ya llegando a la parte final. Agradecemos la participación de todos ustedes. Ya saben que pueden participar siempre de nuestras charlas virtuales. Ingeniero Marcel, gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Un número de celular o un correo donde puedan ubicarlo? Bueno, muchas gracias a usted, señorita Juliana, por invitarme a compartir esta experiencia, y al número que me pueden contactar es al 966-28-1646 o al 928-274465. Perfecto. Ingeniero Marcel, muchas gracias. ¿Sus palabras de despedida o algo más que usted desee agregar? Bueno, muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad y pues poder compartir mi experiencia. Espero haya sido de ayuda o de apoyo a muchos productores, y también felicitarles a ustedes por promocionar este tipo de actividades que nuestros productores mucho lo necesitan en campo, especialmente en la parte sierra, ¿no? Las instituciones que deberían estar involucrados no se involucran, y por esas razones es que la agricultura de la sierra es de subsistencia, ¿no? Entonces, por desconocimiento, ellos sufren el ataque de plagas y enfermedades, y pues esta es una forma de poderles fortalecer a ellos, ¿no? En respecto de conocimiento que es para ellos, ¿no? Entonces nosotros como profesionales estamos dispuestos a poder impartir a ellos, y también felicitarles a ustedes una vez más por esta labor tan difícil pero sacrificado que realizan ustedes, desearles muchos éxitos y agradecerles, y espero que haya otra oportunidad más poder impartir la experiencia, ¿no? Les deseo éxitos y muchas gracias. Gracias, ingeniero. Hasta una próxima oportunidad. A nombre del Servicio para el Desarrollo Integral Rural SEDIR, liderado por nuestro director ejecutivo, ingeniero Juan Serna Espinosa, les agradecemos, amigos, por la confianza depositada y los invitamos a estar atentos a nuestros próximos talleres virtuales. Además, los invitamos a disfrutar de la programación de Radio SEDIR Online a través de www.cedir.org.pe. Hasta pronto, amigos. Buenas tardes. La agricultura sostenible es la esperanza de la humanidad. En la costa norte del Perú, un grupo de productores de los valles del Nepeña mejoran sus cultivos integrándolos con el medio ambiente para exportarlos a los mercados más exigentes del mundo. Sus técnicas y conocimientos reciben el impulso del Servicio para el Desarrollo Integral Rural, SEDIR, una organización que promueve el desarrollo agrícola y agroindustrial sostenible. Todo el año, SEDIR convoca a profesionales expertos para capacitar a productores, técnicos agropecuarios y jóvenes apasionados por el agro. En talleres y pasantías, fortalecen sus capacidades e intercambian experiencias exitosas. Con ello, SEDIR ha formado un competente equipo técnico.